Mom, nothing, Jakub. What, Jakub? What? There's someone standing! There is no one, Jakub. Oh my God! Jakub, I said you need to finish your game now. It was already 1 hour, you just playing. Just 10 minutes, 10 minutes. No, 10 minutes, 5 minutes. No. Morning you are going to school, I said no. 5 minutes. minutes. And you will off the game? No. I said 10 minutes. My mom always like saying, I'm doing. Oh, man. What is wrong? Nunca, bajo ninguna circunstancia, y no importa que alguien te diga lo contrario, nunca menciones en voz alta los nombres de los demonios, o te puede pasar esto. Venimos iniciando el año, pero hace apenas unos días fueron las celebraciones de fin de año. Y hubo varias familias que se reunieron, entre ellas la familia de José. José es un sujeto que lleva toda su vida trabajando en cuestiones relacionadas con tecnología, y le ha ido bastante bien. Pero hace algunos meses comenzó un nuevo hobby, el stand-up, la comedia. Le encantó. Él veía a los comediantes, vio un taller que se publicó en internet hace unos mesecillos y hasta hace un mes y medio se dio la oportunidad de empezar a tomar estos cursos y finalmente comenzó a escribir sus rutinas porque él se va a parar frente a un público a contar sus chistes esperando generar buenas reacciones. La situación es que José no es comediante, no es una persona que se dedique a eso de tiempo completo, es un hobby que quiere desarrollar. Así es que se ha topado con la primera dificultad de muchos comediantes. Antes de subirme frente al público, ¿cómo practico este chiste y hago que dé risa?
y empezó a buscar diferentes grupos de personas a los cuales les pudiera exponer sus chistes para ver sus reacciones. Y hay una situación. En Año Nuevo, él consideró que era un muy buen momento para exponer estos chistes en la reunión familiar, solo que su familia tiene ciertos tipos de características. Es sumamente religiosa, y a él le gusta la comedia que rompe un poco estos parangones, las normas que se consideran correctas. Le gusta el humor negro. Y adaptó toda una rutina, una secuencia de chistes, varias frases, todas relacionadas con cosas que de cierta manera insultaran, contradijeran o pusieran en perspectiva cuestiones religiosas. Pero tenía la cereza del pastel. Los últimos 2 minutos iba a hablar en una secuencia, de una manera seguida y prácticamente aprendido todo de memoria, todos los nombres de demonios. Primero, digamos, del inicio, del primero que iniciaba con la letra A, hasta el último. Y después iba a volver a repetir todos los nombres, empezando por la Z y regresando la A. Uno creería que eso es bastante peligroso si creen esas cosas, pero en el caso de José, ¿qué importancia tiene? Son nombres que decimos todo el día y que es muy probable que inclusive el día de hoy algunos papás novedosos ya le hayan puesto nombres así a algunos de sus hijos porque tal vez vieron estos nombres en algún anime. Con esa idea, se preparó. Y estaba la reunión. En esta reunión estaban divididos los grupos. Personas mayores, algunos abuelos, tíos abuelos, y ya personas arriba de 50 estaban en cierta mesa. Todos los que tenían entre 30 y 40 estaban en otra mesa. Y los que eran de 20 para abajo, aparte con los niños, en otra mesa aparte. Era un lugar bastante grande. Y José está ahí, en la mesa de las personas que tienen menos de 40, pero arriba de 20 años. Y como si fuera una sobremesa, comienza a decir ciertas críticas acerca de la religión de cada uno de los comensales. Nota que todos se ponen incómodos y después dice algo que hace que todos estallen en una carcajada. Una tontería relacionada con una oración que escuchó en una parte y era una babosada muy divertida para todos ellos porque inclusive ya entendieron, se está haciendo el chistoso, no nos quiere insultar, está bien. Y siguió avanzando 3 minutitos más, porque cuando llegó al minuto 10, comenzó a recitar los nombres, pero como si estuviera poseído, porque había practicado voltear los ojos hacia atrás y comenzar a decir cada uno de los nombres de los demonios. Hay una situación, y es que todas las personas que conocen la temática relacionada con demonios, va a haber quienes nunca han experimentado nada y se van a tomar todo eso con cierto nivel de respeto, pero también de cierta manera con cierto juego. Pero va a haber otros que han vivido esa de cerca y saben que con esas cosas no se juega. En esa mesa había una persona que había asistido a exorcismos. Cuando comenzó a escuchar a José decir esto, no lo dejó seguir ni siquiera al quinto nombre. Fue, le puso la mano en la boca y le dijo, en mi casa no. José se sintió estresado, incómodo, se hizo hacia atrás y la persona le volvió a decir, no vuelvas a decir eso en mi casa no. Y se molestó tanto que se paró y se fue. Me refiero a José. Se fue de la reunión y hasta aquí llega su historia porque no le pasó absolutamente nada. Nada. Llegó a su casa molesto, qué falta de humor de esta persona, ¿para qué nos invitó si iba a tener ese tipo de carácter? ¿Qué forma de reaccionar es esa? Parte me tocó. No, un sujeto desagradable. Yo siempre había pensado en él como un tipo desesperante y lo acabo de confirmar. El problema es que la historia no termina ahí. La historia apenas comienza. Los comensales, después de ese momento incómodo, bastante incómodo, tuvieron, digamos, muchos momentos de silencio. Algunos le llamaron la atención al dueño de la casa y le decían por qué había hecho eso. Otros entendían la reacción y estaban molestos con José, y otros ni siquiera se habían enterado, porque había una chica que justamente ese año, unos 2-3 semanitas antes, había cumplido sus 30 años y estuvo toda la noche enviando mensajes por el celular. Ella no estaba prestando atención. Digamos que es de estas personas que cuando está ahí no necesariamente está ahí. Y esa noche en especial había estado mandando fotografías de su fiesta para un amigo que tenía fuera de la ciudad y que acababa de regresar y se iban a ver en esos días.
Te cuento todo eso porque ella no se dio cuenta cuando prácticamente la casa se vació. Ya se habían ido todos y ella estaba distraidísima y se empezó a sentir muy cansada. Donde ella vive es muy lejos, vive a más de 15 kilómetros de donde se estaba quedando. Así es que le pidió al dueño de la casa y a su hermana que si les podía prestar la casa esa noche para quedarse a dormir aunque fuera en la sala, porque ya no se sentían ni en condiciones de conducir. Y ellos se extrañaron porque dijeron, estuviste muy distraída, creíamos que te ibas a ir. Y ella, no, es que estaba platicando de unos temas y una persona que quiero ver. Les contó el chisme y finalmente le dijeron, pues sí, quédate a dormir ahí en la sala. Y aquí es donde empiezan las cosas interesantes para nosotros. Como te digo, esto pasó hace apenas unos días. La historia está fresca, llena de traumas recién adquiridos por las personas que estoy a punto de decirte. Zoe es esta chica de 30 años, está acostada en la sala, a ella le encantan las películas de terror, no escuchó esa conversación, estuvo ahí presente, pero ella ni se enteró por qué se había ido su primo José. No tiene la menor idea y ni le interesa. Ella estaba enfrascada en una conversación. Por eso se le hizo muy extraño cuando cerca de las 3:33 de la mañana, un golpe debajo del sillón del que estaba la despertó. Se levantó. No creía que era una broma, se le hizo muy extraño. Se para del sillón y cuando pone los pies en el piso, se levanta y voltea al sillón, ve que a su lado derecho, la puerta del baño de visitas comienza a abrirse lentamente. Ella tiene mucho miedo, pero al final cree que puede ser el dueño de la casa, alguno de sus sobrinos o su hermana. Realmente no hay por qué temer. Así es que dice el nombre de su hermana y dice Diana. Y cuando voltea al baño, la puerta se termina de abrir y se asoma una niña pequeñita. La mirada de la niña puso a Zoe pálida. ¿Sabes por qué? Porque jamás había visto esa niña. Nunca. No era ningún sobrino. No era la hija de su hermana. ¿Quién carajos es esa niña? Y la niña le hizo un signo. Levantó el dedo índice y le hizo la señal como ven hacia acá. Zoe tuvo un miedo terrible, terrible. Se alejó, empezó a caminar hacia atrás, sentía que estaba soñando, que estaba en medio de una pesadilla, y entonces, cuando voltea al sillón, ve que en el rabillo del ojo en la parte izquierda hay una persona sentada ahí. Una persona alta, ropa totalmente oscura porque no ve nada más que una sombra. La niña se veía pálida pero era muy nítida. Aunque el lugar no tenía tantas luces podía distinguirla. Esa cosa de ahí no. Y entonces grita. En el momento en el que grita, las luces de abajo se prenden y el lugar está tranquilo. Pero te digo algo, esta casa no es de alta tecnología. No hay forma en la que se prendan todas las luces y no es presionando todos los switches al mismo tiempo. Está totalmente asustada. Vuelve a gritar diciendo, Diana, Diana, hablándole a su hermana para que baje. Nadie responde en esa casa, es como si estuviera absolutamente sola. Se sienta en el sillón. ¿Por qué? Porque el miedo es demasiado, porque los pies le tiemblan, siente que si da un paso se va a ir al piso, y entonces sentada en el sillón, cierra los ojos y se acuerda de oraciones. Ella no es una persona religiosa, pero se acuerda de algunas oraciones y comienza a rezar. En el momento en el que empieza a rezar, dice, dejé de ver cosas, pero narrador, las empecé a sentir. Sentí que una mano me tomó del brazo, me estiró hacia un lado, cuando volteo, no lo veo, pero siento donde estoy enfrente de una multitud de personas que están entre yo y el baño. Una multitud, no los logro ver, pero se sienten. Son muchas personas. Así es que tiro un grito, me empiezo a ahogar porque empiezo a sentir que me falta el aire, el corazón lo tengo a 1000, ya no sé qué hacer, mis pies me están fallando, me da mucho, mucho miedo y entonces siento que detrás de mí la voz de una niña me dice, te estoy esperando. Zoe comienza a gritar como loca, empieza a gritar como loca y simplemente abre los ojos a la mañana siguiente. Estaba tirada en el piso en esta posición. Brazos en forma de cruces, ella viéndose arriba. No recuerda haber abierto los ojos, recuerda haber despertado, tomado conciencia. ¿Qué carajos fue lo que pasó ahí? Aún no sabe porque esto es muy reciente. Al día siguiente, cuando comienza a platicarles a todos su noche horrenda, espantosa, el dueño de la casa dice,
tenemos que llevarte a que te hagan un exorcismo menor o que te hagan alguna oración de liberación. Los invocaron. ¿A qué crees que hayan invocado? Porque algo te voy a decir. Lo que José hizo era simplemente un chiste, ¿no? Y es por esto que te digo que bajo ninguna circunstancia te pongas a mencionar en voz alta los nombres de demonios. ¿Te acuerdas de esta chava? Se llama Tiffany, la del avión, que decía que estaba sentada al lado de alguien que no era humano y que detuvo el avión y la bajaron y todo esto. Que no es el único caso, ¿eh? Vi 3 videos más. Sí, pero ¿te acuerdas de esta chava? Sí. De esa chava. Pues, Fíjate que después de esto, de hecho la presentamos en un capítulo, después de que ocurre esto, vi un video de ella hablando por teléfono y la cámara que ahora utilizan los policías acá como una GoPro, Bodycam. ajá, la bodycam, la está grabando y ella como que no quiere hablar con el policía, pero salió mucho tiempo después. Y sí es el aeropuerto, pero no parece exactamente el aeropuerto. Es como que, como algo que pareciera un aeropuerto. Y como que ella no muestra mucho su cara y se porta de una manera como violenta, grosera. Y además, como que cambió totalmente el diálogo de lo que había dicho. Ahora dice que lo que pasa, como si fuera un tema racial. Ok. Como si esta chica fuera racista, Sí. ¿ya? Y diciendo que el tipo la violentó, que fue grosero, que le robó sus AirPods, etc. Ah, sí. Y sí, lo después recuerdo. veo un video en el mismo lugar, pero como que un poquito más para acá, del señor que estaba siendo acusado por ella. Y era un tipo, pues, que no sé, te lo voy a decir bien claro. Era un hombre que no es blanco. Y no estoy hablando de un afrodescendiente, Ok. ¿ok? De estos temas tantos que hay de racismo en Estados Unidos. Y esta persona hablaba, de hecho, que inmediatamente puedes decir, ah, esta persona es de este país, etcétera, es de esta etnia, bla, 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 bla. Parece un actor. Tiempo después, sale esta señora Tiffany, esta mujer, en un medio famosísimo en Estados Unidos que se llama TMZ, dando una entrevista exclusiva donde ella está hablando, no una entrevista, sino que ella se graba a sí misma, de hecho súper guapa, bien maquillada, así peinadita y todo, y se pone a hablar pidiendo disculpas por lo que pasó. Cuando ocurre todo esto, y durante mucho tiempo, la gente estuvo buscando quién era esta tal Tiffany, dónde vive, etc. Y descubrieron algo que es esencial. Sí hay, por supuesto, gente que sabe quién es, pero no saben en dónde está. O sea, la persona que vimos en el avión, las personas que la conocen no saben dónde está, pero en su casa no está. Ok. ¿Ok? Cerró sus cuentas de internet. Todas. Y después se presenta en TMZ. Hablando, pidiendo disculpas. Y también pareciera como que está en su casa o es un set o algo así. ¿Ok? What? Hay unas personas que les encantan todas estas cosas y hay una inteligencia artificial que te permite saber, esta persona que estamos viendo aquí, este presidente Biden es el mismo que este presidente Biden, y puedes cargar así videos y tú Sí, hace... te detecta si hay inteligencia artificial, si hay deepfake. No, detecta si es la misma persona, Ah, porque ok, puede ok, ser alguien ok. que se parezca. Sí. Ok, Reconocimiento facial. reconocimiento facial, entonces te puede decir si es o no de una fotografía o de un video. Entonces pues tenemos el video de la señora cuando está en el avión, que se ve perfectamente su rostro, desde distintos celulares, o sea, distintas tomas de su rostro. Aquí está, este es el sujeto de prueba. Compáralo contra este video de TMZ. Mientras más puntos tengas, más alejado estás de ser la persona. El máximo, donde ya estás muy alejado, pero sigue siendo la misma persona, es 0.6. Hacen el comparativo, ¿sabes cuánto sale? Punto 6. 1.2. What? No es la misma persona. O sea, simplemente no es. No es. El video que fue transmitido para TMZ y TMZ, después pues lo sube a redes sociales y lo que sea, ¿sabes desde dónde se transmitió? No. A 2 cuadras de la Casa Blanca. No me digas. Ahí no vive la señora. No, Tiffany. claro que no. Ahí no vive. La voz, la imagen, no es ella. Y lo más seguro es que se trate de una imagen en video de una inteligencia artificial y una voz
de una inteligencia artificial. Guau, Y Tiffany sigue desaparecida. Qué extraño, ¿no? qué rarísimo. ¿Por qué 56 países firmaron un tratado para no ir a la Antártida? ¿Y por qué los aviones tienen prohibido volar sobre la Antártida? ¿Cómo perdió la NASA las imágenes del alunizaje? Probablemente el suceso más importante para la humanidad. Si Neil Armstrong fue el primero en pisar la Luna, entonces, ¿quién tomó la foto? ¿Por qué nunca hemos vuelto a la Luna? Si los simios evolucionaron en personas, ¿por qué los simios siguen siendo simios? ¿Cómo es que existe un 95% de ADN considerado basura? ¿Quién calificó esto como basura? ¿De qué manera fueron creadas estructuras gigantes, simétricas, detalladas, sagradas y geométricamente sólidas por personas que vivían en chozas de madera y montaban carruajes tirados por caballos? Ellos no tenían máquinas ni láseres de corte. ¿Cómo pudieron hacer todo esto con un martillo y un cincel? ¿Por qué hay imágenes en el arte antiguo egipcio que parecen representar naves espaciales? ¿Por qué se encuentran restos de huesos e imágenes de seres humanos gigantes? ¿Y por qué se habla de gigantes en varios escritos antiguos de culturas distantes, incluyendo la Biblia? ¿Por qué las obras de arte antiguas egipcias representan piñas de pino, y que sea una coincidencia notoria que la glándula pineal humana se parezca a estas piñas del pino? ¿Por qué hay representaciones de dragones en todo el mundo y en diferentes culturas, con miles de años de diferencia, y también se menciona en la Biblia? ¿Por qué hay tantos simbolismos descaradamente demoníacos en la industria de la música y el entretenimiento? ¿Por qué la mayoría de los videojuegos giran en torno a matar? ¿Cómo es posible que los Simpsons sean capaces de predecir eventos culturales específicos con tanto detalle y precisión? Si el mundo está más avanzado e informado que nunca, ¿por qué tenemos las tasas más altas de obesidad, cáncer y problemas cardíacos? Sin mencionar la depresión. Comenta tu opinión sobre un tema, y si tu comentario obtiene 10,000 de likes, el siguiente video será sobre eso.